De hecho, por eso mismo llama mucho la atención, Virgilio, el tema sobre los índices de Noboa, porque veía que quedaba, aún con la bajada que ha tenido, por el 64% y terminaba siendo también algo llamativo. Y yo decía en el informativo, es impresionante cómo el presidente nos clava un impuesto terrible que ni siquiera osó hacerlo el señor Lasso, porque no lo pudo, no lo hizo Moreno, lo viene a hacer Noboa con sus gafitas, con su forma de hablar, y pasa de agache. Entonces llama la atención que con todas esas cosas Noboa todavía tenga una percepción buena, y lo que me llama la atención es entonces qué pasa desde la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿No estamos tan mal? ¿Noboa nos puede clavar impuesto tras impuesto tras impuesto y la gente se tiene que quedar callada? ¿O hace falta esa dureza por parte de líderes políticos, en este caso Rafael Correa, etcétera, etcétera? Y si crees, son dos cosas, esa, y si crees que lamentablemente el trabajo por hora será aceptado por una campaña que tendrás especificidad en una y el resto votará por el sí. Y ahí, pues, como tú sabes, Virgilio, la gente va no a escoger mucho, sino rack, y se vendrá el trabajo por horas. A ver, primero, yo creo que la situación del país es bastante preocupante. Es muy preocupante, Nelson. Esto, quien diga otra cosa no está mirando ni está sintiendo la realidad. Solo hay que ver, hay que acercarse a los aeropuertos para poder darse cuenta de cómo la gente se va. Y es preocupante, porque además la gente se va con familias enteras. Uno se acerca y se ve, y es evidente que se van familias enteras, se van sobre todo jóvenes con sus tiernos hijos que se están yendo. El tema migratorio es en este momento realmente una situación muy compleja, muy preocupante en el país, más aún cuando la gente se aventura a toda serie de peligros con tal de salir del país. Y este dato incluso es absolutamente alarmante, como cuando se hacen encuestas, la gente responde, más del 60%, que si tendría oportunidades de Claro, emigrar, lo haría. Es decir, los jóvenes, ¿qué es lo que ha pasado? Y esta percepción no ha cambiado, que no hay horizonte en el país, no hay futuro en el Ecuador. Por eso la gente está saliendo. Entonces, la situación es realmente preocupante en el Ecuador. El tema de la migración, ¿sí? Hay que pensar además que esa migración en este momento constituye el 5%, las remesas que hacen los migrantes, constituye el 5% del PIB. Es decir, estas personas que se van arriesgando su vida, que se van expulsadas del Ecuador, sin embargo, están sosteniendo hasta en un 5% la economía del Ecuador. Y como esas remesas además se distribuyen en todo el país, permiten también que la economía siga funcionando. Pero la situación es realmente compleja en términos del tema migratorio, en temas de seguridad. Ha disminuido un poco las muertes violentas, pero el Ecuador sigue estando entre uno de los países más, es el país más inseguro de la región. En el Ecuador, el 2023 cerramos con 45 muertes violentas. El plan presentado por el propio presidente Noboa habla de que este año aspiran que lleguemos a 37, 38% igual es alto. de muertes, no 37%, sino 38 muertes violentas por cada 100,000 habitantes. Mientras que Colombia cerró el año anterior con 25 muertes violentas. En Perú nos llega al 4. En Chile igual está en el 4 muertes violentas. En Bolivia, aunque no hay datos, pero también el número de muertes violentas es bastante bajo. El Ecuador es uno de los países más inseguros de la región. Entonces los problemas siguen estando ahí, y los propios medios que ahora están empeñados en respaldar y auspiciar al presidente Noboa, pero sin embargo no pueden dejar de señalar que el número de extorsiones y el número de secuestros hasta se ha cuadruplicado, con lo cual la situación es realmente compleja. Entonces, la situación del país es muy grave, muy compleja, y te digo, lo que estamos viviendo es de una expectativa. Sí, expectativa porque lo que habíamos tenido antes era absolutamente desastroso, y el presidente Noboa tiene precisamente la misión de poder superar esta gestión de sus antecesores y volver a, de alguna manera, devolverle
posibilidad a la gente de que se pueda creer que hay posibilidad de cambios en democracia. Por eso no deja de ser preocupante que en un mes, prácticamente un poco más de un mes, el presidente haya bajado 11 puntos. No olvidemos que después de la vacuna, el expresidente Guillermo Lasso llegó a tener 73% de aprobación, ¿sí? Era altísima. ¿Por qué? Porque también era el desastre de las vacunas VIP de Moreno. Llegó Guillermo Lasso, logró implementar la vacuna y la gente se esperanzó. Claro. Y lo mismo puede haber pasado ahora, ¿sí? Pero vamos a ver, ya en este momento la gente no solo quiere expectativas, no solo quiere que le digan qué hacen con los TikToks, no solo quiere ver el look del presidente o de sus ministros, ¿sí? Quiere ver resultados. Y poco a poco va a empezar a exigir resultados. Vamos con lo de la consulta, Nelson, rápidamente quisiera no dejar de responderte. Mira, van por el sí o por el pasa? No. Exacto, es que nos tienen discutiendo, y esto es una cosa compleja, nos tienen discutiendo sin que sepamos qué discutimos, Nelson. Aquí es que discutimos, esta es como una discusión en el estadio, que uno ya después no sabe finalmente por qué es lo que discute la gente, se acalora la gente, se apasiona la gente. Cuando las preguntas, la mayor parte de preguntas, no sabemos el contenido de lo que va a plantear el presidente Noboa. Le están preguntando a la gente cosas obvias. Mira, le están preguntando, por ejemplo, la colaboración entre Fuerzas Armadas y Policía, sin recordar que en el 2015, yo fui legislador en ese momento, ya aprobamos la enmienda constitucional que permitía la colaboración de Fuerzas Armadas con la policía. Ya estuvimos de acuerdo nosotros con eso. En ese momento, ¿sabes lo que dijeron, Nelson? Que esto era para aumentar el poder de Correa, que Correa quería tener el control de las Fuerzas Armadas y que por eso se hacía esta enmienda. ¿Sabes qué pasó con esa enmienda? Sí, 3 años después, un poco más de 3 años después, declararon inconstitucional a todas estas enmiendas, entre ellas precisamente la que permitía la colaboración de Fuerzas Armadas de forma complementaria con la Policía Nacional para la seguridad. De tal forma que esto es un tema que en el país ya se discutió y ahora se lo vuelve a colocar. Pero las otras preguntas, fíjate, te están preguntando si quieres que la Asamblea reforme el Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? Y que aumentes las penas. Pero ¿cuál es la propuesta? No se sabe. Claro. Ninguno, ni los más entusiastas defensores de la consulta, saben qué es lo que quiere reformar el presidente Noboa. Porque la consulta, lo que dice, las preguntas, lo que dice, con sus anexos, es que 5 días después de conocidos los resultados, recién el presidente Daniel Noboa va a enviar los proyectos de ley a la Asamblea.